La escala espiritual, San Juan Clímaco. Capítulo 2. Escalón segundo de la mortificación y victoria de las pasiones y aficiones. El que de verdad ama a Dios, y el que de verdad desea gozar del reino de los cielos, y el que de verdad se duele de sus pecados, y el que de veras está herido con la memoria de las penas del infierno y del juicio venidero, y el que de verdad ha entrado en el temor de la muerte, este tal ninguna cosa en este mundo amará desordenadamente. No le fatigarán los cuidados del dinero, ni de la hacienda, ni de los padres, ni de los hermanos, ni de otra cosa alguna mortal y terrena, mas antes abominando y sacudiendo de sí todos estos cuidados, y aborreciendo con un santo odio su misma carne, desnudo, seguro y ligero, seguirá a Cristo, levantando siempre los ojos al cielo y esperando de ella el socorro, según la palabra del profeta que dice: yo no me turbé siguiéndote a ti, pastor mío, nunca deseé el día del hombre. Esto es el descenso y felicidad que suelen desear los hombres. Grandísima confusión es, por cierto, la de aquellos que después de su vocación, que es después de haber sido llamados, no por hombres sino por Dios, olvidados de todas estas cosas, se aplican a otros cuidados que en la hora de la última necesidad no les pueden valer. Porque esto es lo que el Señor dijo, que era volver atrás y no ser apto para el reino de los cielos. Lo cual dijo Él como quien sabía muy bien cuán deleznables eran los primeros principios de nuestra profesión, y cuán fácilmente nos volvemos al siglo, si tuviéramos conversación familiar con personas del siglo. A un mancebo que le dijo: dame, Señor, la licencia para ir a enterrar a mi padre, respondió: deja a los muertos enterrar a sus muertos. Suelen los demonios, después de que hemos dejado el mundo, ponernos delante algunos hombres misericordiosos y limosneros que viven en el mundo y hacernos creer que aquellos son bienaventurados y nosotros miserables, pues carecemos de las virtudes que aquellos tienen. Esto hacen los demonios para que socolor de esta adúltera y falsa humildad nos vuelvan al mundo, o si permaneciéramos en religión, vivamos desconfiados y desconsolados en ella. Hay algunos religiosos que con soberbia y presunción desprecian, como aquel fariseo del Evangelio, los hombres que viven en el mundo, no acordándose que está escrito: el que está en pie, mire por sí, no caiga. Hay otros que no por soberbia, sino por huir de este despeñadero de la desconfianza y concebir mayor esfuerzo y alegría por verse sacados del mundo, desestiman o a lo menos tienen en poco las costumbres de los que viven en él. Mas oigamos lo que tenemos en poco nuestra profesión, lo que el Señor dijo a aquel mancebo que había guardado casi todos los mandamientos: una cosa te falta, ve y vende todos tus bienes y dalo a los pobres, y hazte por amor de Dios pobre y necesitado de ajena misericordia, pues esto es propio de nuestra profesión, que tanto excede a la de los que tan virtuosamente viven en el mundo como éste vivía. Si deseamos correr ligera y alegremente por este camino, estimándolo en lo que Él merece, miremos con atención cómo el Señor llamó muertos a los hombres que en el mundo viven, diciendo a uno de ellos: deja a los muertos enterrar a sus muertos. No fueron causa las riquezas para que aquel mancebo rico dejase de recibir el bautismo, y claramente se engañan los que piensan que por esta causa le mandaba el Señor vender su hacienda. No era esta la causa, sino querer levantarlo a la alteza del estado de nuestra profesión. Y para conocer la gloria de ella debería bastar este argumento, que los que viviendo en el mundo se ejercitan en ayunos, vigilias, trabajos y otras aflicciones semejantes, cuando vienen a la vida monástica como a una oficina y escuela de virtud, no hacen caso ya de aquellos primeros ejercicios, presuponiendo ser muchas veces adúlteros y fingidos, y así comienzan con otros nuevos fundamentos. Vi muchas y diversas plantas de virtudes de hombres que vivían en el mundo, las cuales se regaban con el agua cenagosa de la vanagloria, y se cebaban con ostentación y apariencia de mundo, y se estercolaban con el estiércol de las alabanzas humanas, las cuales trasplantadas en tierra desierta
y apartada de la vista y compañía de los hombres, y privadas de esta labor su dicha, luego se secaron, porque los árboles criados con este regalo no suelen dar fruto en tierra seca. Si alguno tuviese perfecto odio al mundo, estará libre de tristeza del mundo, mas el que todavía está tocado, no estará del todo libre de esta pasión, porque ¿cómo no se entristecerá cuando alguna vez se viere privado de lo que ama? En todas las cosas tenemos necesidad de grande templanza y vigilancia, mas sobre todo nos debemos extremar en procurar esta libertad y pureza de corazón. Algunos hombres conocían el mundo, los cuales, viviendo con muchos cuidados y ocupaciones, congojas y vigilias del mundo, se escaparon de los movimientos y ardores de su propia carne. Y estos mismos, entrando en los monasterios y viviendo libres de estos cuidados, cayeron torpe y miserablemente en estos vicios. Miremos mucho por nosotros. No nos acaezca que pensando caminar por camino estrecho y dificultoso, caminemos por camino largo y espacioso, y así vivamos engañados. Angosto camino es la aflicción del vientre, la perseverancia en las vigilias, el agua por medida y el pan por taza, el beber la purga saludable de las ignominias y vituperios, la mortificación de nuestras propias voluntades, el sufrimiento de las ofensas, el menosprecio de nosotros mismos, la paciencia sin murmuración, el tolerar fuertemente las injurias, el no indignarse contra los que nos infaman, ni quejarse de los que nos desprecian, y bajarse humildemente a los que nos condenan. Bienaventurados los que por esta vía caminan, porque de ellos es el reino de los cielos. Ninguno entra al tálamo celestial a recibir la corona que recibieron los grandes santos, sino el que hubiera cumplido con la primera y segunda y tercera manera de renunciación. Conviene saber que primero ha de renunciar a todas las cosas que están fuera de sí, como son padres, parientes, amigos, con todo lo demás. Lo segundo, ha de renunciar su propia voluntad. Y lo tercero, la vanagloria, que suele algunas veces acompañar la obediencia, porque a este vicio más sujetos están los que viven en compañía que los que moran en soledad. Salid, dice el Señor por Isaías, del medio de ellos y apartaos, y no toquéis cosa sucia y profana, porque ¿quién hizo milagros? ¿Quién resucitó a los muertos? ¿Quién lanzó a los demonios? Estas son las insignias de los verdaderos monjes, los cuales el mundo no merece recibir, porque si él las mereciese, superfluos serían nuestros trabajos y la soledad de nuestros apartamientos. Cuando después de nuestra renunciación de los demonios, enciende nuestro corazón importunadamente con la memoria de nuestros padres y hermanos, entonces principalmente hemos de tomar contra ellos las armas de la oración y encender nuestro corazón con la memoria del fuego eterno para que con ella apaguemos la llama dañosa de ese otro fuego. Los mancebos que después de haberse dado a deleites y vicios de carne quieren entrar en religión, procuren ejercitarse con toda atención y vigilancia en esos trabajos y determinen de abstenerse de todo género de vicios y deleites porque no vengan a tener peores los fines que tuvieron los principios. Muchas veces el puerto que suele ser causa de la salud también lo es de peligros, lo cual saben muy bien los que por este mar espiritual navegan. Y es cosa miserable ver perderse los navíos en el puerto, los cuales estuvieron salvos en medio del mar. Anotaciones del capítulo precedente del venerable Padre Maestro Fray Luis de Granada. En este capítulo se trata del segundo grado de la renunciación de sí mismo, que es la mortificación de los apetitos y aficiones sensuales, los cuales dice que tienen mortificados el que de veras y de todo corazón está aficionado por las cosas divinas. Y repite muchas veces esta palabra, de veras, para dar a entender que no cualquier grado de devoción causa este afecto, sino la verdadera, grande y entrañable afición del amor de Dios. Porque así como una lumbre grande oscurece y ofusca otra menor, como el sol la de las estrellas, así el amor de Dios, cuando es muy grande, como fue el de los santos, anubla y oscurece todos los otros peregrinos amores. Donde es mucho de notar que, así como un peso, cuanto más sube una balanza, tanto más baja la otra y al revés,
Así sean de estos dos amores, de Dios y del mundo, porque cuando crece el amor de Dios, tanto decrece el amor del mundo, y cuando crece el amor del mundo, tanto decrece el de Dios. Y bienaventurado sería aquel de despedido del amor al mundo, con solo el de Dios o por Dios de sustentarse, porque sería como otro espiritual Jacob, a quien se dio por bendición que cogiase del un pie y del otro quedase sano. Aunque no por esto piense nadie que se excluya aquí el amor y afición por los deudos, amigos y bienhechores, porque esto es natural y es debido, cuanto es bien ordenado, amándolos y queriéndolos por Dios y para Dios, compadeciéndose de sus trabajos. Pero todo esto se ha de hacer de manera que no se enrede nuestro corazón con este lazo de demasiada afición, como muchas veces acaece.